Agrival, bueno, Incosol, ya os lo he citado, urgencias, pero hay una cosa que quiero destacar, para que veáis un poco la dimensión de lo que estamos hablando. El don de la ubicuidad se atribuye a Dios, ¿no? Que está en todas partes, al mismo tiempo. Bueno, pues el Marqués de Villaverde, que cobraba más de 2 millones al mes de sueldos, más de lo que oficialmente ganaba Franco, recibía Franco como jefe del Estado, consiguió estar en 8 empresas de la sanidad al mismo tiempo. Porque ahora, pensar que estamos hablando de la época de las mutualidades, bueno, todavía hay, pero las mutualidades, digamos que se unió todo al final en el INSALU, bueno, el INSALU vino después, pero bueno, el seguro, ¿no? La seguridad social. Las plazas médicas que ocupaba el Marqués de Villaverde. Médico del Patronato Antituberculoso, de la Beneficencia Municipal de Madrid, jefe de cirugía torácica del Seguro Obligatorio Enfermera, médico de la Mutualidad Laboral de Ferroviarios, jefe del Departamento de Cirugía Torácica de la Clínica La Concepción, la Fundación Jiménez Díaz, jefe del Departamento de Corazón de la Ciudad Sanitaria de La Paz, jefe del Servicio Cardiovascular del Centro Sanitario Ramón y Cajal, el Piramidón, que llaman en Madrid, cirujano de la banca oficial desde 1953 hasta el 79, en que los demandó a la banca oficial, a la asociación de banca oficial, porque no le pagó los sueldos que le debía, o sea, igual que hasta ganó. Bueno, quiero que veáis que esa gran máquina de negocios, que aquí se pone, ahí pone, Sofico, bueno, este fue el famoso escándalo Sofico, bueno, estaba metida la casa militar de Franco en ese negocio. Siempre es un negocio de turismo, de construcción, siempre son ese tipo de cosas. Bueno, también hay que pensar que el jefe de la Casa Civil era al mismo tiempo presidente del Patrimonio Nacional. O sea, la familia usaba el Patrimonio Nacional como si fuera su cortijo. De hecho, la famosa cacería furtiva de Francis, que ha habido 3 o 4 por ese, ¿quién me va a decir nada? Estoy en el Monte del Pardo, que esto es de mi abuelo, y aquí disparo, claro, había cambiado la ley, había cambiado todo, y lo pillaron y hubo muchos cambios. Franco siempre funcionó sin austeridad. Que él no tuviera eso no quiere decir nada. Vamos a ver. No sé, esto no va a ser. Bueno, te voy a poner unas imágenes rápidas. Digo, no va a salir porque esto es una película. Pero aquí, como no lo he sabido, bueno, la boda de su hija, la boda de una de sus nietas. No sé si os suena uno que decís era su primo. ¿Cómo hay que ponerse la familia a la familia? La boda de la otra. Pobre hombre, ya estaba ahí. Bueno, fijaros qué imagen. Y luego vino el 20 de noviembre. El 20 de noviembre ya sé que no tiene que ver con la economía, pero esta foto la hizo el Marqués de Villaverde. ¿Con qué intención? No lo sabremos nunca. Y alguien de la familia lo vendió a un medio de comunicación. Alguien del lector que tenía las fotos. Lo mantuvieron vivo con 10 tubos. Adrede. Para ganar tiempo. O para metas algo porque su ideología cristiana, ortodoxa, ¿no? De ultramontana, al hombre lo torturaron. Lo cual es irónico, ¿no? O sea, tu propia familia que te tortura al final cuando tú te has cepillado a no sé cuánta gente. Bueno, yo puse a veces de cachondeo para que se vea verdad que se murió el certificado el extracto del certificado, para que sí, que estamos. Bueno. Y luego voy a cabo, vamos a ver. Ocaso tragedia de la Casa Franco, de los Franco, ese fue mi primer reportaje en tiempo. De ahí vino la fortuna de Franco. Luego vieron cómo despilfarraron, claro, a mí me tenían un amor, y a Pepe Oneto, que era el director entonces, que no pude imaginar. Los negocios de Francis, que eran bueno, lo de Francis era extraordinario, daba para una novela o dos. Fue procesado en Chile, donde se fue, y la policía lo puso en busca y captura. O sea, porque
fue de España con Chile de Pinochet. Y luego vienen los libros. Esto es propaganda para que veáis que quien nos habla se lo ha borrado. En 1990 hice Villaverde, Fortuna y Caída de Casa Franco, en Planeta. No se llamaba así el libro, se llamaba Los Francos Sociedad Anónima, como se llama el libro. Pero el editor de Espejo de España consideró que era mejor no tocar tanto el nombre en la portada, porque se supone, eso lo descubrí después, que estaban negociando con las familias unas memorias de Franco que nunca existieron. El otro libro lo saqué en 2003. Los banqueros de Franco, los ricos de Franco, es esa bibliografía que os dije. Bueno. Y luego la familia Franco, segunda edición. Es que lo he puesto a leer, segunda edición, por Dios, qué cosa más rara. Y la edición actualizada que he hecho. Y esto es una metáfora, una foto del mundo. ¿Cómo se embellece, cómo se puede embellecer la imagen de unas personas que se han beneficiado de la dictadura, que han formado parte del núcleo duro de la dictadura? Acordaros que Carmen Franco y Villaverde, durante los 3 o 4 primeros años después de la muerte de Franco, presidían las concentraciones de la Plaza de Oriente, o sea, y movilizaban a la extrema derecha franquista. Bueno, esto es. En fin, yo qué sé. Intenté resumir todo, pero bueno, no paraba. Lo que sí que quiero que... Vamos a ver, lo he apagado sin querer. La élite de la economía española, los grandes banqueros, los grandes terratenientes, que también eran banqueros normalmente, el dueño de la tierra y el dueño de la fábrica, solía coincidir curiosamente en los mismos nombres. Todos estuvieron alrededor del banco. Ricardo creó un patio de monopolio de tráfico de influencias donde se iba a hacer negocios, porque a ver quién no daba un crédito si estaba el hermano de Franco o el yerno. ¿Quién no les daba un crédito? ¿Quién se atrevía a ir a cobrar una factura al banco? ¿No? Eso, aparte además que no se investigaba, porque lo más sorprendente es que hasta que yo hice este libro, el primero de Villaverde, no había ninguna bibliografía, creo que sigue sin haberla, que hablara de la corrupción del franquismo, o sea, la corrupción generalizada, la forma de funcionar, que no hubiera ningún libro sobre eso cuando eso estaba ahí, y era evidente, porque en este país se ha pasado de decir que bien al rey, sus amigos empresarios le han regalado el Bribón 5, se ha pasado a decir, ¡qué horror! Los empresarios le regalan al rey un barco. ¿Pero esto qué es? ¿A cambio de qué? Se ha pasado, la sociedad ha cambiado afortunadamente. Pues yo que soy un poco carroza en ese sentido, que vengo de eso. Fui a estudiar periodismo en el año 72 a Madrid. O sea, quiero decir que no soy sospechoso de ser un joven historiador que se ha metido en la biblioteca, sino que he vivido he sido, como muchos de vosotros, ¿no? He sido parte de esa propaganda permanente que ahora parece que vuelve, porque estamos todos perdidos. Entonces parece que vuelven a que no había austeridad, que era un rey austero, que no había no sé qué, todo eso. Bueno, esto fue un oligopolio brutal, un hacer negocios a lo bestia, una corrupción generalizada bastante potente. Entonces, bueno, eso es todo lo que, así resumiendo y corriendo mucho, lo que os puedo decir. He intentado tener cifras y tal, pero bueno, yo creo que vale la pena distinguir entre la propaganda, que a fin de cuentas lo que está pasando es un triunfo de Fraga. Como ministro de Información fue el que creó y el que consolidó en las últimas épocas esa imagen de Franco, esa imagen del caudillo que nos va a salvar, que está ahí siempre centinela, esperando, es el que fabricó esa visión. Entonces, bueno, pues, muchas gracias. Carmen Polo, un detalle más, para que veáis lo que ha pasado en la transición, lo que es la transición. A Carmen Polo le dieron, antes de que en las cortes, antes de la democracia, ya con Suárez, le dieron un sueldo de 400.000 y pico pesetas al mes por
una ley oficial del año 76. Ella cobraba 2 millones más todos los meses que Felipe González, presidente del CNE. Es un detalle. Y está toda la lista, en el libro está toda la lista pormenorizada de cómo pasó. Y eso nadie dijo nada. Nadie fue y dijo, bueno, vaya, si esta es una ley predemocrática. No, era cuestión de no tocarlo, no hagamos ruido. Porque era el pacto de no crear más no movilizar a la extrema derecha. Bueno, ya está. Se me había quedado. Bueno, pues nada, una pregunta. Rápida, venga, una rápida. ¿Cómo haces para ir a la Fundación Francisco Franco a recaudar información? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo entras? ¿Cómo te la dan? ¿Cómo no te la dan? Claro, ¿cómo se hace A eso? mí me hablan de mí. En la página web hablan de mí. Vale. De mí, de algunos más, pero de mí hablan. No, bueno, no lo necesito. No lo necesito porque es una fundación, entonces hay muchas formas de tener información. Vale. Y luego el tema de los documentos que tienen, que yo creo que es la parte grave del asunto, al margen del panegírico Franco y a las víctimas de la guerra civil y todo ese tipo del bando nacional, es que esos documentos fue en un momento determinado Aznar, el presidente Aznar, les subvencionó para que digitalizaran todos los documentos que ellos quisieran digitalizar, porque eran documentos oficiales, documentos privados que estaban en manos. Y entonces les subvencionó, les pagó, y esa copia que se hizo fue a cambio de que esos documentos fueran a Salamanca. Pero claro, esos documentos, si los documentos estaban amontonados en la finca después de la muerte de Franco, en Valdefuentes y entonces, bueno, no... Ellos, de todas formas, el periodismo enseña una cosa, ¿no?, en la historia. Ellos solos, con lo que hablan y dicen y escriben, ya te dan material para aburrir. Eso sí, es un poco insoportable, ¿no? Tienes que estar leyendo soflamas y artículos. Pero bueno, no, ahí no puedo yo. A mí se han querido 2 veces y no soy bien visto. Igual voy y me parte la cara. Ya, por eso. Ya me imagino. Sin querer, con el codo. Ahí ha sido un accidente. Bueno, sí. Hacéis las 2 rápidas y contestas. Sí. Es una curiosidad que me surge. Entiendo que haciendo estas investigaciones en aquellos momentos, supongo que vive en Madrid usted trabajando en esto, sería una persona muy incómoda para mucha gente, y digo si tuvo presiones o presiones duras para evitar este tipo de cosas, porque me entiendo bueno, esta no. gente. Espera, cogemos las 2. Sí. Bueno, enhorabuena por la conferencia. Me sorprende el caso de Eduardo Barreiros. Que me sorprende el caso de Eduardo Barreiros. Entiendo que cuando cita aquí a Barreiros es... Barreiros, sí. Claro, tienen los consejos de administración a los hermanos Martínez Borrico, pero no les sirvió de nada, porque la cosa de Lini y de Suárez fue... Bueno, es que claro, es que la realidad del mundo es muy dura. O sea, tú eres el número 1 arriba del todo con tus camiones, con tus innovaciones, y viene un cambio, está pasando ahora también, o sea, viene un cambio tecnológico, viene un cambio de querer crecer tanto, que hace que la tierra se mueve bajo tu pie y se hunde todo tu negocio. O sea, pero a lo mejor porque has querido crecer demasiado, o demasiado rápido, ¿no? Y bueno, ya acordaros que Celso Barreiros estuvo implicado en la Operación Nécora, famosa. No sé si habéis oído hablar de la Operación, no sé, Sí. O sea, quiero decir que la decadencia era total. Y luego lo que tú decías, bueno, cuando yo empecé a trabajar prácticamente en el 78, yo acabé la carrera en el 78, empecé a colaborar con Interview, con publicaciones y tal, y entonces, bueno, pues ahí es una escuela, también te lo curras, quiero decir, sabes cómo hacer, sabes no contestar el teléfono como de determinado tipo, tener cuidado con tus costumbres, o sea, porque igual viene alguno y te da, ¿no? Pero bueno, eso es algo que con mucha prudencia vives sin que eso exista. Eso sí, no pones tu nombre en el buzón, en fin, ese tipo de rollos. Intentan no salir por la noche a tomar copas, que es una costumbre que yo nunca he tenido. Por si acaso, te reconocen. Hay medidas, hay medidas. No, luego, la verdad es que fue un momento del periodismo muy salvaje, ¿no? Quiero decir que sí que había empresarios y directores que sí que como había un compromiso real con la democracia, en líneas generales, pues sí que, digamos que sí que te apoyaban, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo ese reportaje de Franco fue un encargo de mi jefe. O sea, el primero, lo que pasa es que ahí destapó la caja de Pandora.
Que lo bueno del periodismo que yo he ejercido es que yo, bueno, iba a mi bola. O sea, era periodista de investigación, a cambio de traer reportajes, de traer material y tal, pues me dejaban vivir. Entonces yo despachaba con el director directamente en el redactor jefe. Entonces eso le daba mucha libertad. Pero bueno, lo que pasa es que yo siempre he sido escritor, entonces yo me metí al periódico para que me tocaran por escribir. O sea, es una confesión personal, pero es así. Yo no soy periodista porque yo vi, mi padre era impresor y yo vi que esto no se manchaba en las manos y que te pagaban por escribir una historia que luego los días y decía, joder, qué malo es esto. Entonces yo me metí al periodismo justamente para eso y he conseguido vivir toda mi vida de lo que escribo, ¿no? En ese sentido ha sido una suerte, ¿no? La vida me ha tratado bien, me lo ocurrió mucho también, ¿no? Entonces a mí escribir las historias es lo que me gusta. Entonces claro, aquí se abrió una posibilidad, vamos, inabarcable, pero cuanto más, y luego saber dónde buscar, eso es fundamental. El método, porque si no el propio árbol te impide ver el bosque, ¿no? O sea, el método. Entonces, bueno, sí que he tenido historias, pero bueno, se han ganado todas. O sea, que ahora me tuvieron 5 años enredado con el tema de participé en el programa un programa de Mediaset de la 4, hablando de la fortuna de la herencia de Franco. Joder, se querellaron, 5 años, hasta que el Tribunal Supremo les ha dicho que dejen de dar la paliza. 5 años, enredado, pagando un abogado. Que dice, hostia, has vuelto a editar el libro, ¡qué bien! Digo, bueno, me dicen, qué bien, ya pásamelo que lo vaya estudiando. Bueno, es un poco esa, pero bueno, es una forma de vivir, ¿no? Yo me hace mucha gracia a veces de cachondeo con mis amigos, digo, joder, hace años, joder, he escrito el último libro antifranquista, sin querer, simplemente contando la verdad, contando los hechos, ¿no? Porque no había material sobre eso, nadie se había metido, se veía normal que tuvieran las estatuas del maestre Mateo, que tuvieran la pila bautismal esa de Murcia, no me acuerdo dónde es. O sea, eso es normal, eran legados, joder. Y lo que nos dio era cambio. Ese es el argumento. Y lo que ha hecho por España. Entonces, con ese argumento, pues está más fácil. Bueno, lo dejamos muchas aquí. gracias.